Presento al equipo de entrevistadores, son un programa de Haciendo Ciencia. En esta ocasión me tocará presentarles a Sergio Castillo, de ESILab, ¿no? Como se ha mencionado, es un equipo multidisciplinario. Ellos realizan cuentacuentos científicos para niños entre 3 a 12 añitos, comparten información de astronomía y trabajo de otros investigadores a través de sus redes. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Castillo. Soy uno de los fundadores de SciDap. Martina viaja a Marte. Es un cuento que relaciona los conceptos de viajes al espacio con la física, la química, la biología, con una narrativa, ¿no? Con una forma de llevar estos conceptos al entendimiento de un niño. En palabras simples, sencillas, tratando de despertar su curiosidad, esa chispa, ¿no? Siempre es bueno hablar de esa chispa inicial. Después los niños pueden empezar a explorar, ¿no? Pero siempre es bueno empujarlos, darles un impulso inicial. Esa es una de las cosas que queremos lograr con el cuentacuentos científico, que se ha llevado a cabo de manera presencial y virtual. Han sido niños desde 4 o 5 años hasta niños bastante grandes. ¿Cómo llegaron a eso? A decir, queremos trabajar justo en esta área, ¿no? Por ejemplo, contar los cuentos, ¿no? ¿Qué, quizás si podrías comentar algún evento que han realizado entre ustedes? Claro, nosotros nos unimos ya hace casi 2 años. ¿Sí? Nos dimos cuenta que teníamos un mejor alcance de manera virtual. Empezamos haciendo actividades no precisamente orientadas hacia los niños, ¿no? No con un contacto directo de los niños, pero sí con un público más general, ¿no? Empezamos haciendo una serie de conferencias de neurociencia en educación, luego nos mudamos a lo que eran las ciencias puras, invitamos a un par de matemáticos, de físicos, de ingenieros, de computer science. Hablaron bastante, no solo de la teoría, sino de lo que ellos hacían por... Y también hemos animado a muchas personas a seguir, ¿no? Esta cadena, ¿no? Este efecto dominó de despertar la curiosidad en los jóvenes y en los más pequeños. ¿Cómo nació la idea, ¿no? Claro, O- claro. Verás, la idea nació cuando fui consciente de la existencia de personas que querían comunicar ciencia. Mis compañeros y yo nos dimos cuenta que habían personas en la ciudad que querían hacer divulgación científica, pero no estaban conectadas entre sí, no eran como puntos perdidos en el espacio de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos, no? Bueno, tuvimos una reunión en el centro de la ciudad, empezamos a diagramar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo que sea visible, ¿no? Y constructivo. Ahí empezamos a aprender lo que era la primera serie de eventos, ¿no? Que eran los de neurociencia. Después de ser un poco visibles, las personas empiezan a vernos y a tratar de sumar su granito de arena, ¿no? Y no eran solo universitarios, sino eran también profesionales de otros lados, ¿no? La virtualidad nos ayudó a llegar a otros campos. Eso es algo importante de decir porque no hay muchos matemáticos vinculados con la divulgación científica a nivel muy local, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que ver, ¿no? ¿Dónde puede haber alguien que pueda explicar tal tema? Y siempre hay. Y virtualmente eso ha sido mucho más sencillo, ¿no? Con apoyo universitario, con apoyo no universitario. Somos de distintas escuelas, la verdad, de distintas universidades. Así que no podría nombrar a una institución en específico que nos haya dado un 100% del apoyo, ¿no? Es un granito de arena de cada persona. Algo que motivó el crecimiento de la Saeda fue esta necesidad, ¿no? De revincularnos con lo que éramos de niños, ¿no? En lo personal, para mí esto es importante. Había ciertas historias, ciertas conductas llenas de curiosidad, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto una imagen a la izquierda de extraterrestres, de criaturas extrañas, de tecnología, de, de estrellas, de naves. Entonces, estas cosas siempre han estado presentes, ¿no? En la mente de mi persona como individuo. Y tras crecer es como que uno se aleja un poco, ¿no? De estos conceptos, de la curiosidad, de la chispa, y tiene otra percepción, ¿no? De lo que es la ciencia, la tecnología, tal vez, ¿no? A veces se aleja uno demasiado. Y lo cual no debería hacerse porque como ciudadanos del siglo XXI debemos estar bastante informados, ¿no? De lo que está pasando con la ciencia y la tecnología, porque es parte importante de las decisiones de vida que vamos a tener, ¿no? Entonces, en el derecho no observa el mundo, ¿no? He puesto esta imagen porque me hizo recordar a cómo uno
percibe el mundo, ¿no? De una manera distinta, quizá un poco más fría. Y es complicado, ¿no? Uno observa todo el mundo y dice, ¿cómo puedo hacer algo con esto? ¿Cómo yo puedo hacer algo que impacte en el mundo, ¿no? Y una solución, una respuesta inmediata no viene a la mente, pero sí una respuesta que se construye con personas trabajando en equipo de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, puedes no imaginar ahí una red, ahora que estamos todos conectados, una red que, digamos, yo despierto la curiosidad de la geometría en 10 niños, ¿no? En Perú. Tú puedes desbloquear la curiosidad de la aritmética, de los números, ¿no? No sé, en México tal vez. Otra persona puede hacerlo en China, en Oceanía, en África, ¿no? A lo que me voy es que estas redes pueden tener un crecimiento bastante exponencial, ¿no? O sea, yo motivo a 10, esos 10 motivan a 100, esos 100 motivan a 1000, y eso sería genial, ¿no? Sería genial poder seguir haciendo esto. Pero sí, básicamente eso. Creo que me estoy exponiendo mucho, así que te dejo continuar con la dirección de la entrevista. No, no hay problema, Sergio. Es muy interesante todo lo que has comentado y muy cierto también, ¿no? Y sobre todo rescatar ese impacto que están buscando como equipo. Eh, bueno, y también quería preguntarles si recuerdan alguna anécdota divertida, ¿no? Algo que recuerdan así con mucha emoción en estos 2 años de corta pero muy importante experiencia que han tenido. Sí, claro. Bueno, pongo como ejemplo, ¿no? El cuentacuentos científico. Ah, aquí esta actividad es bastante brillante para mí, tiene mucha chispa, tiene mucha energía. ¿Por qué? Porque la energía que nosotros tenemos es multiplicada por la de los niños cuando les contamos los cuentos y cuando les explicamos qué cosas hay en los cuentos. Por ejemplo, había un cuento en el que hablamos sobre lo que es la dopamina, ¿no? El cuento se llamaba La Catalina y la dopamina. Y bueno, al inicio les dimos una entrada al concepto de esta molécula, ¿no? De una manera más narrativa, ¿no? Más literaria. Pero la dopamina es un monstruo, es un ser ficticio, ¿no? Entonces esta era como que la puerta para explicar algo más abstracto, que es una molécula, ¿no? Entonces les contamos el cuento y los niños tenían un sentimiento de estar maravillados, ¿no? Con estos personajes, ¿no? Que la dopamina está volviendo loca a la niña en el sentido de altas energías, ¿no? Y los niños se involucraban con el personaje, reconocían al personaje, que también lo concretamos expresándolo en un títere, a través de un títere. Entonces estos niños tenían esa conexión ya física, emocional, sentimental, ¿no? Con el personaje. Y después de eso se procedía a hacer una explicación, ¿no? ¿Qué es la dopamina? ¿No? Entonces vinculábamos el concepto de personaje con una estructura más objetiva, ¿no? Y explicábamos, como ven en la foto, la molécula, ¿no? Explicábamos la molécula y la atención de los niños seguía. O sea, los niños entendían que ese personaje estaba muy fuertemente vinculado a esa molécula, ¿no? En mi caso yo les expliqué que este, que este monstruo de dopamina estaba formado por millones de moléculas de dopamina como las que pueden ver en ese esqueleto, en esa maqueta que está en la mesa, ¿no? Y después aproveché que teníamos las moléculas de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, para poder explicar, ¿no? Cada uno de estos elementos, ¿no? Y aquí también aprovechamos que el sol estaba radiante ese día en el cuentacuentos y, por ejemplo, ¿no? Explicaba, ¿no? Que en el sol están las moléculas de hidrógeno, ¿no? Las moléculas de helio. Y están constantemente eh, moviéndose a velocidades tan inmensas que ocasionan este efecto lumínico, ¿no? No quiero entrar en detalles para no salirme del tema. Entonces, a lo que me voy es que utilizaba también los recursos físicos, ¿no? Para explicar las moléculas, ¿no? Y como después de que teníamos ya las moléculas de hidrógeno, podíamos formar las moléculas de carbono, de oxígeno, etcétera, ¿no? Y aquí ya hemos explicado bastantes conceptos, no solo hemos explicado estrellas, no solo hemos explicado dopamina, también hemos explicado hidrógeno,
carbono, oxígeno, etcétera, ¿no? Y eso me parece interesante. Me parece interesante la rapidez con la que los niños pueden seguir los conceptos, siempre y cuando uno esté bien atento a lo que ellos digan, ¿no? Eso era algo de lo que más me ha impactado. Ah, y también de las ideas, la retroalimentación y los comentarios que tienen los niños, que son bastante originales, ¿no? Yo las notaron a un nivel de que siento que se deberían recopilar en algún texto para ser publicado, ¿no? Por ejemplo, tú les explicas, ¿no? ¿Cuál es el... Y les explicas, ¿no? Cómo se forman las estrellas. Y luego les preguntas, ¿no? ¿Cuál de estas bolitas que tienen ahí en la maqueta es el primer elemento que existió en el universo? Y ya te responden, el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno formó a las estrellas, ¿no? El hidrógeno, el helio. Y ya van razonando, entendiendo nuevos conceptos. Incluso a veces te dicen, no entendía este tema en el colegio y ahora sí lo entiendo. Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuán importante es la narrativa para explicar conceptos. Y está bien como entrada, ¿no? Ahora, también después de enseñar algo importante, después de enseñar este tipo de conceptos, se deben hacer precisiones, ¿no? Porque no todo debe ser explicado por analogía. ¿A qué me voy? A que a veces, por ejemplo, cuando explicas la gravedad, la relaciona mucho con la fuerza eléctrica, ¿no? Porque se comportan de alguna manera parecida, ¿no? Pero este ejemplo, ¿no? La gravedad existe en atracción, pero la fuerza eléctrica existe en atracción y repulsión, ¿no? Entonces, son conceptos diferentes, muy diferentes, fundamentalmente diferentes. Entonces, hay que tener un límite, ¿no? Con las comparaciones. Y bueno, creo que eso sería, ¿no? Algo que me gustaría destacar de cuentacuentos, ¿no? Que me asombra, ¿no? La alta participación de los niños y la capacidad de poder explicar muchas cosas en un periodo corto pero intenso de tiempo. Bueno, aquí está otra foto de nosotros, ¿no? Este día fuimos a Yura, en la ciudad de Arequipa, y contamos un cuento, regalamos premios, y a los chicos les gustó bastante. Incluso nos estuvieron escribiendo después de cuentacuentos. Ah, algo quizá que también podría comentar es, justo aparece aquí uno de mis referentes favoritos en cuanto a divulgación científica, que es Richard Feynman, premio Nobel del 42, y bueno, ahí está la frase, ¿no? Ah, habla sobre la profundidad de las cosas, ¿no? La profundidad de la explicación que, que debe exigirse a las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí te dice que no es importante saberse tantos nombres si no sabes qué hace cada objeto que observas. En este caso pone un ejemplo bonito de un pájaro, ¿no? O sea, ¿para qué yo sé el nombre de este pájaro? Se llama Daniel, este pájaro se llama Carlos, este pájaro se llama Luis. Si no sé qué hacen, ¿no? Si no sé cuál es su motivo de existir, ¿no? O cómo están modificando el mundo, cómo están colaborando para realizar algo importante, ¿no? Ah, entonces, esta reflexión me gustaría que la tengan, ¿no? La importancia de profundizar las cosas, ¿no? De seguir observando y de alimentar la curiosidad de los niños, ¿no? Sí, muy, muy bueno porque justo esta frase que has remarcado se engloba muy bien en el trabajo que has comentado, ¿no? Que realizan ustedes con el ejemplo. Entonces, ha sido muy, muy buena la charla, muy, muy interesante, hemos conocido mucho de SILAB y no sé, para ya ir cerrando quisiera saber si tienes algún último mensaje como para motivar a los niños que puedan ver esta entrevista y que puedan acudir, ¿no? Al taller que vas a realizar en la siguiente semana. Sí, claro. Eh, quizá motivarlos, ¿no? Ah, motivarlos a participar porque se van a divertir. Se van a divertir y van a conocer a los profesores que son bastante interesantes, muy retroactivos, muy dinámicos, muy retroalimentadores, muy atentos. Escuchan, ellos van a escuchar todas las preguntas que les van a hacer. Y también podrían hacerse acreedores de algunos regalos, ¿no? De algunos detalles, ¿no?
que les damos por el hecho de haber sido participantes y haber sido buenos participantes. Como ya hemos hecho en anteriores entregas, ¿no? En Sabandía, en Majes, que son lugares cercanos a Arequipa. Aquí también una imagen de lo que es el cuentacuentos virtual. Um, y, y bueno, también hemos estado presentes en casitas culturales, ¿no? Como la Casa Cultural del Barrio para el Barrio, aunque es una casita en Arequipa, en donde los niños van a hacer actividades de lectura, educativas, recreativas, y creo que ambas al mismo tiempo, ¿no? Se hacen cineforos, es un bonito lugar para que los niños puedan recrearse, ¿no? Ahí también hemos sido parte de unos eventos interesantes, ¿no? Hemos contado cuentos también ahí. Y bueno, yo creo que se van a divertir. Se van a divertir porque básicamente tenemos bastantes recursos, ¿no? Para poder divertirnos y aprender al mismo tiempo. Tenemos entusiasmo, ustedes tienen la creatividad, tenemos bastante capacidad de escucha, estamos mejorando también en eso. Y bastantes de nuestros miembros tienen experiencia en educación, ¿no? Directamente y profesionalmente. Eso también es importante, ¿no? No solo la parte científica, tecnológica, sino la educativa. Hay un fenómeno interesante que se llama el fenómeno de transferencia. Sí, es un concepto en educación, ¿no? O sea, ¿cuán capaz es uno de transferir los conceptos que conoce a otros? No me refiero a pasar de mi opinión sobre un tema, ¿no? Sino a transferir ese fuego, ¿no? Como prender una nueva antorcha, ¿no? Como pasar el testimonio de una carrera de postas, como iniciar una reacción en cadena, ¿no? Como les comenté antes, ¿no? ¿Cuán capaces somos de hacer eso, ¿no? De sembrar. Ah, y creo que con el equipo que estamos formando y que se va a seguir formando, espero que alguien más se anime, tal vez de participar no solo niños, ¿no? Sino también jóvenes y adultos. Ah, Cualquier persona que quiera participar va a estar bienvenida en el equipo. Y, y va a ser Sí. parte, ¿no? De una familia que se está formando. Ujú. Sí, una muy linda familia, Sergio, de verdad. Muchas gracias por tu participación. Ha A ti. sido muy bonito conocer a este grupo, el equipo, ¿no? ExiLab. Y bueno, vamos a continuar con las demás entrevistas. Chicos, anímense, que está muy interesante todo lo que hace este equipo. Y bueno, continuamos con Guadalupe, ¿no? Sí, muchas gracias. Que nos acompañe la ciencia. Un abrazo con todos.